nos da su análisis sobre lo que nos espera en México después del abatimiento del Mencho. No tengo ningún análisis, ahí está el punto. Tengo una reflexión solamente que he hecho y no tiene nada que ver siquiera con lo que me dices, o no del todo. Mira, yo durante muchos años critiqué a Calderón por hacer una guerra contra el narco mal hecha. Es decir, cuando tú vas a la guerra, necesitas varios elementos. Primero necesitas armamento. Luego necesitas un ejército comprometido con el proyecto que estás emprendiendo, ¿no? Entonces, armamento, ejército entrenado, por supuesto, altamente capacitado para las misiones que le vas a encomendar. Segundo, necesitas una gran cantidad de inteligencia, es decir, necesitas gente infiltrada en el enemigo, espías, y gente a la que le puedas comprar para que te dé información sobre las acciones del enemigo, cuántas armas tiene, dónde están destacados sus divisiones. Si ataco por aquí me van a caer 700,000, le van a romper la cara. Pero si ataco por aquí, pues hay 20 tipos con resorteras o tirachinas y entonces ahí podemos entrar. Es decir, todo eso que se necesita para emprender la guerra contra el narco no lo tenía Calderón. Simplemente dijo, ¡vamos! Fue contra una delincuencia organizada que estaba mejor armada, cuyos efectivos tenían más y más motivaciones para pelear que el ejército mexicano, por desgracia. El ejército mexicano mal pagado tradicionalmente, el recurso de quien no tiene otra cosa para sobrevivir que irse de soldado, ¿no? Siempre ha sido de un nivel tremendamente humilde, poco preparado, y si tiene algún patriotismo, es un patriotismo muy de base, muy desnudo de elaboraciones. Bueno, y luego era más fácil para el narco sacar información de cómo funcionaba el gobierno mexicano que al revés, sobre todo porque eso no se había preparado. Y entonces pues, no se logró nada más que organizar una matanza brutal. Luego viene López Obrador y dice, no, digamos que el Peña Nieto sigue en la ola, sigue la inercia, pero viene López Obrador y dice, no, abrazos, no balazos. No puedes hacer eso. Tu responsabilidad como gobernante es garantizar la seguridad de la ciudadanía. Y para garantizar la seguridad de la ciudadanía, tienes el monopolio del uso legítimo de la fuerza en un Estado democrático. Tú tienes el uso de la fuerza. Entonces usa la fuerza inteligentemente, como diría Darth Vader, usa la violencia institucional inteligentemente y de manera correcta para garantizar la seguridad de la población. No, yo no. Dijo López Obrador, a mí no me metan en eso. Yo no garantizo nada, problema de ustedes, muéranse, pero yo, abrazos, ay señora mamá del Chapo, qué bonita, ay el hijo del Chapo, ay suéltalo. Ay no, pero si son tan buenos, si son ciudadanos, también les duelen las cosas. Cuando los pisas les duele, pobrecitos. Mientras tanto el país se va regando de cadáveres y de sangre, la gran mayoría de ellos totalmente inocentes, que son victimizados ya no solo por el narco, sino por la delincuencia organizada, que ante la impunidad del narco evidentemente se desata. Y entonces buena parte de la delincuencia organizada que depreda a México no es del narco, es de lo que quieras, de cobrar el derecho de piso, de secuestrar, de amenazar, de robar, de robar petróleo. Como creo que los que no sean de México sepan que se llama huachicol a la idea de poner tu propio grifo en un ducto de petróleo y sacar petróleo para venderlo tú, básicamente. Hacer derivaciones de los oleoductos. Lo que sea, traficar con lo que sea. Eso es lo que provocó López Obrador. Bien. Haciendo ese resumen, llegamos con Sheinbaum, y a mí me siguen diciendo que no, que abrazos, no balazos. Y me lo dice Pedro Miguel directamente, ¿no? Y lo sigue defendiendo porque México está viviendo la época más esplendorosa de su historia, según declaraciones del propio Pedro Miguel. Y entonces de pronto pues, el México decide que va a tirar balazos. Bueno, el hecho de que estallara la violencia de una manera tan brutal al morir el jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación, significa que no estaba preparado México, el gobierno mexicano, para las posibles consecuencias, previsibles consecuencias. Esto hay analistas que ya le habían dicho, las previsibles consecuencias
de una acción a fondo contra el narcotráfico. Eso me preocupa, porque si México, con inteligencia de los Estados Unidos, y esto es de las pocas cosas claras que hay, es que Estados Unidos dio información al gobierno mexicano y que esta vez no se le escapó al gobierno mexicano para que se enteraran los narcos, México actuó con una ilimitación enorme. El gobierno mexicano, quiero decir, por supuesto. Es decir, no estaba preparado para lo que iba a ocurrir y no sé si está preparado para seguir adelante por este camino. Es decir, el camino de usar, no forzosamente la fuerza bruta y la violencia, el bombardeo y los tiros, e ir a matar gente sin legitimación judicial, pero el uso de la fuerza del ejército y de la policía, las policías, inteligentemente, con un plan estratégico, con una táctica que tenga visos de éxito para emprender una nueva época de combate a la delincuencia que México necesita urgentemente, porque la gente sigue, los inocentes siguen muriendo, siguen siendo secuestrados, siguen siendo exaccionados y se ha creado una cultura de la violencia normalizada que cuando uno la ve simplemente en vídeos es aterrador, ¿no? La gente que está comiendo y empiezan los balazos, salen corriendo con su taco y su plato y se esconden mientras siguen comiendo el taco. Pues es normal, ¿no?, que haya tiros. Si el gobierno mexicano se ha preparado a escondidas de todos para esto, para un enfrentamiento directo con las fuerzas más negras del país, recuperar el país, recuperar el control y recuperar un poco de la seguridad de los ciudadanos, yo les hago un monumento ecuestre, pero con las cerraduras del tamaño de tapas de alcantarilla. Y si no me alcanza el dinero para eso, por lo menos reconozco abiertamente el buen trabajo del gobierno. Si se están lanzando por esto solo por las presiones de Donald Trump, como he dicho muchas veces, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum siempre hacen lo que quiere Trump, luego el discurso es distinto. No, o sea, soberanía. Sí, hombre, ya, soberanía. La soberanía se defiende de otra manera, defiende la soberanía de México de los narcos, por ejemplo, del crimen organizado en general. Si solamente actuó México por la presión de Donald Trump y no tiene cubiertas las espaldas, no vamos a llegar a ningún lado y puede haber un baño de sangre terrible. Creo, es lo poco que he reflexionado y probablemente estoy equivocado del todo, pero bueno.